Radio Educación Responsiva. Hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al programa Más Allá del Bullying. Hoy es jueves 17 de agosto del 2017. Yo soy Claudia Villar y estamos transmitiendo en vivo desde Radio Educación Responsiva a través de nuestra página www.educacionresponsiva.com. Como siempre, pues los invito a que visiten el sitio para que conozcan toda nuestra programación y puedan escuchar también las repeticiones de los programas que se han perdido y que quieran escuchar. Oigan, entonces fíjense que en los programas anteriores tuvimos una mini falla. Les comento nuevamente, pues estamos en vivo. Ya saben cómo es esto de la tecnología. A veces nos ocasiona algún contratiempo, pero esperamos que que durante todo el programa permanezca estable la conexión. Si en algún momento se llegara a cortar, bueno, pues no se nos vayan. Seguro la retomamos ahora sí que lo antes que nos sea posible. También les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @e_responsiva. En Facebook nos buscan como Educación Responsiva. Mi Twitter personal @Claudia_Villar. Nuestro correo electrónico contacto @educacionresponsiva.com. Y ya tenemos YouTube en donde pueden también accesar a los audios. Todavía no tenemos el video, estamos trabajando fuertemente en ello. Yo les aseguro que ya pronto vamos a tener también imagen. Y también pues nos encuentran en este canal como Educación Responsiva. Suscríbanse para que les lleguen también las notificaciones de todo lo nuevo que se va subiendo. Y bueno, pues para quienes siguen este programa semana a semana, bueno, pues primero que nada, obviamente les agradezco su interés y todas las muestras de afecto que he recibido. De verdad que ustedes hacen este programa. De nada me serviría a mí venir y sentarme aquí a platicar una hora en esta cabina y pues estar hablando solita. La verdad es que el programa sirve si alguien lo escucha y si alguien tiene interés en estos temas. Escríbanos y mándenos sus comentarios y díganos qué más les gustaría que comentáramos. Pero bueno, esta semana no voy a comenzar como siempre con un breve resumen y les voy a platicar realmente el por qué. Ustedes saben que siempre inicio con un resumen de lo que vimos en el programa anterior, pero pues así como a modo de charla amistosa, les platico que cada semana, cada locutor y titular de este programa, bueno, no de nada más este programa, de todos los programas de la estación, tenemos que realizar algunas tareas previas, obviamente para preparar el programa. Y entre esas tareas está la revisión previa del formato que enviamos a la dirección, etcétera, etcétera, para ver de qué vamos a hablar en cada programa. Pero fíjense que mientras estaba preparando el material para esta semana, o sea, para el día de hoy, de lo que vamos a platicar, híjole, me encontré como sobrepasada con tantos casos que había que comentar. Por un lado, bueno, pues estuvimos comentándolo la semana pasada y seguí investigando y tengo nueva información. El tiempo aquí es muy rápido, entonces no terminé de comentar los casos que quería y no los terminé de comentar y ya estaban nuevos casos que de verdad, híjole, me dejaron como con algo de angustia. Y pues precisamente por eso es que esta semana voy a comenzar más que nada, pues, más bien con noticias, con una reflexión fuerte, porque de hecho, a raíz de lo que comenté la semana pasada, en esta semana me compartieron algunos casos de personas de forma directa, ya fuera a través del Twitter, de forma personal, a mi correo electrónico también me llegó un caso y entonces, bueno, pues de repente me vi como sobrepasada, me vi como envuelta en una bruma de pensamientos un tanto
pues diría yo, no sé si negativos, pero sí de mucha preocupación. Se me volvió como una labor titánica esto de tratar de hacer conciencia, de poder ayudar, poner un grano de arena más en todo este mar de información que tenemos a través de las redes sociales. Y es que, miren, Estuve revisando los casos que me llegaron a mí esta semana y las noticias que aparecieron en todos los medios de comunicación, y de repente me di cuenta qué tan mal está la situación en nuestro país en lo referente al maltrato infantil y en la violencia que está persistiendo entre los jóvenes de nuestro México. Y bueno, pues por supuesto las consecuencias que esto significan de forma económica y en nuestra seguridad diaria. Todos salimos ya, creo, con temor de ser asaltados, pues ahora sí que no sabemos si vamos a regresar a casa, ¿no? Sabemos que salimos y sabemos a qué hora salimos, pero no sabemos ni a qué hora vamos a regresar, siquiera si vamos a regresar. Y es que miren, para ponerles un ejemplo de todo lo que estuvo pasando por mi mente, de repente dije, bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños y qué estamos haciendo todos en general como mexicanos, como ciudadanos? Yo específicamente, bueno, radico acá en la Ciudad de México, pero yo creo que esto es en todos nuestros estados. Y yo pensando quizá en que a lo mejor solo estoy abarcando una parte de nuestra sociedad, de repente reflexioné en que pues sí, yo hablo del bullying y hablo del maltrato infantil y del maltrato también a los jóvenes y de los mismos niños y jóvenes agrediéndose, etcétera, pero hay una esfera social que creo que está totalmente desatendida. Y el ejemplo que les voy a poner es de una señora que yo he observado a través de los años. Cuando transito por Insurgentes, para los que nos escuchan de otros lados de la República, pues les platico que Insurgentes, acá en la Ciudad de México, es la principal avenida que tenemos, la más larga y pues quizá la más transitada. Y yo pues paso frecuentemente por pues cierta zona de esta avenida de los Insurgentes, y tengo un mínimo, y así se los digo, un mínimo de 5 años viendo a una señora en un semáforo. Para los que sí conocen por acá, es a la altura de Mixcoac. Es una señora que se viste de payasita y siempre trae cargando a un bebé. Pero tengo 5 años viendo que carga un bebé de la misma edad. O sea, pues no me checa, ¿no? O sea, y entonces cuando paso por el coche todos los días, en carro, todos los días me pregunto, bueno, ¿que esta criatura no crece? ¿O tuvo una cada año? Lo más angustiante es que la criatura siempre está dormida. O sea, o está drogada o desmayada o, pues híjole, mi mente vuela muy fuerte. He pensado que la criatura que carga no tiene vida. A mí de verdad me angustia muchísimo que nadie hace nada. O sea, de repente me cuestioné qué puedo hacer para denunciar a esta persona, ¿no? Porque yo aquí les doy muchos métodos de denuncia, les digo en dónde, etcétera, pero en estos casos, ¿qué podemos hacer? He pensado en filmarla y pues registrar las horas y los días y las fechas, ¿no? Para hacer constar que esto no puede ser normal. Pero ¿quién me va a escuchar? O sea, ¿en qué me estoy basando para decir que esto es maltrato infantil? Y bueno, pues esto me queda a mí como reflexión. Voy a seguir investigando qué puedo hacer, pero pues la verdad es que
Híjole, a mí me encantaría que nuestros radioescuchas nos pudieran escribir y darnos su opinión. ¿Por dónde se comienza a hacer algo para mejorar la situación de todos los niños de este país? No nada más de los de cierta clase social, no nada más de los niños que son nuestros vecinos o nuestros hijos, familiares, etcétera, sino todos. Todo ser humano cuando nace tiene derechos. Todos. Nada más por el hecho de nacer ya. Ahí cuenta con todos sus derechos como ser humano y creo que los estamos ignorando, sobre todo a cierta esfera socioeconómica. Y bueno, ¿ustedes qué hacen para hacer un cambio? ¿Cómo fue que esto se nos ha ido de las manos? O también otra pregunta que me hice durante esta semana al hacer la revisión de todo, pues de todo el material. ¿Es que acaso siempre ha sido así y apenas ahora estamos tratando de despertar? O sea, ¿siempre ha existido esta cantidad de maltrato sobre los niños y sobre los adolescentes? ¿O siempre fue así y nada más ahora estamos como ya tomando conciencia? No lo sé. Podemos verlo desde dos perspectivas, ¿no? La negativa o la positiva, pero ustedes díganme, ustedes qué opinan. O otra pregunta que me surge es... Y cómo el ser humano se vuelve tan cruel con sus semejantes, ¿no? También se habla de que los aztecas, y ya en el programa de Histeria Mexicana, que habla precisamente pues de la historia de México, ya se comentaba que si los aztecas también eran muy crueles, los españoles de igual forma. Bueno, ya desde tiempos de los romanos y griegos y demás, se habla de que hay mucha crueldad dentro del ser humano. Y yo les pregunto, pues siempre fuimos así, no hemos cambiado nada, no hemos podido evolucionar como seres humanos. No sé, esta semana, les digo, fue una semana muy intensa para mí. Además, tuve en mis manos el libro Por la mano del Padre, que lo escribió Martín Moreno. Y para los que tengan oportunidad de leer el libro, para los que tengan la oportunidad de documentarse acerca de este caso, ya es un caso muy sonado. Esto pasa en el 2006, un papá que mata a sus 3 hijos. Por venganza, porque él maltrataba a la mamá, alcohólico, drogadicto, el padre, pero un día ve a la mamá con otra persona y en venganza decide no matarla a ella, sino matar a sus hijos. Aquí mi productora se acaba de golpear, vamos a desearle que todo esté bien. Si escucharon un pequeño ruido fue la productora golpeándose, pero bueno. Entonces les decía yo de este libro de Por la mano del Padre, muy fuerte, está hecho más como documental que como libro de novela, ¿no? O sea, realmente está basado en entrevistas e investigaciones que hizo Martín Moreno. Me pareció muy, muy buena su forma de tratar el tema, porque sí entrevista pues ahora sí que a la mayor cantidad de familiares que estuvieron relacionados y pues es un caso que voy a comentar de forma un poco más amplia en el siguiente programa. No creo que me vaya a dar tiempo porque les digo que tengo muchísimo material y de hecho ya me están avisando que me quedan 2 minutos antes del corte, entonces ya casi vamos a ir al corte. Pero bueno, pues ahí les dejo yo esta recomendación, esta reflexión. Hoy empecé de esta forma el programa porque estoy, pues sí, ya preocupada, ¿no? Y más que preocupada, ocupada. ¿Qué vamos a hacer para cambiar la situación de México? Por favor, no tomemos a la ligera, pues se trata de casos que a mí ni me tocan, ¿no? O sea, ni familiares míos eran, a mí es más, algunos me dicen, yo ni papá soy, a mí qué, ¿no? Pues no, pero tú también fuiste niño, tú también viviste experiencias fuertes y al final este país va a quedar en manos de esos que hoy no te importan. Esos que hoy están sin valores o están siendo maltratados y que están creciendo con resentimientos, adivinen que esos son los que van a gobernar a este país en unos años más. Entonces, ¿qué futuro te espera a ti en la tercera edad?
¿no? Pues hagamos la reflexión. Voy a irme a un corte, no sin antes, como siempre, recordarles nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Facebook estamos como Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, nuestro correo electrónico contacto @educacionresponsiva.com y nuestro canal de YouTube, búsquenlo como Educación Responsiva. No se me vayan, estamos de vuelta en unos breves minutos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en su programa Más Allá del Bullying. Y bueno, pues les decía yo de todos estos casos que me tienen con un poco de angustia. Voy a tratar 2 casos, no me va a dar tiempo de más porque pues son casos también como muy intensos. Miren, justo antes de entrar a cabina, de verdad venía yo llegando y me hicieron entrega de un reportaje que salió publicado precisamente el día de hoy. Antes de que se los comparta, me dicen que en redes sociales tenemos un comentario denme un segunditito, de @Rosy_ER, que dice que ella sí denunciaría. Pues qué bueno que tenemos personas que todavía tienen valor para denunciar estas cosas. Yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que sería como la forma de poder probar un caso tan fuerte como el que acabo de platicarles de esta señora, que de verdad es angustiante? Pero bueno, volviendo al tema que les decía, que me entregaron un reportaje, decía que salió este terrible dato de que las denuncias de violencia y acoso escolar aumentaron, escuchen esta cifra, 182%, según el Consejo Ciudadano. 182%, y estamos hablando únicamente de la capital del país. Dicen que fue por ciberacoso, por sextings, y que predominaron las denuncias de varones, y el organismo destaca los trabajos que realizó para erradicar y prevenir el problema. Pero bueno, no quiero leerles la nota completa porque les digo, me la entregaron antes de entrar a cabina. Voy a leerla completa y voy a estudiarla para comentárselos la próxima semana. Que por cierto, la semana anterior me quedé con lo de la encuesta que hice en Twitter, y el 82% de los que resolvieron la encuesta dijeron que sí denunciarían. Y me parece que el resto dijo simplemente que no denunciaría. Entiendo que muchas veces no hay denuncia por temor, y otra parte porque dicen no sirve de nada denunciar. Yo tuve un caso que no tiene nada que ver con acoso, ni con violencia. Fue un caso en que yo llamé al 911 para pedir ayuda por una fuga de gas, y eso fue hace como 2 meses. Todavía lo sigo esperando, pero pues ya me cansé. Estoy considerando que mejor ya voy a cancelar mi denuncia al 911. En fin, bueno, el caso que hoy quiero platicarles, que no, fíjense, aparentemente no tiene relación, pero bueno, finalmente es violencia, y que fue un caso, esto pasó ayer, para ser precisos. Pero tengo que comentárselos porque esto sale en las noticias de hoy en la mañana, y dice que ayer en la delegación Venustiano Carranza, un joven de 14 años de edad fue asesinado por otro de 16. Y en la mañana alguien me llamó por teléfono y me preguntó, ¿y esto se considera bullying? Y les dije, no. Pero a ver, espérenme. Lo poco que he podido investigar, porque la noticia es del día de ayer, es decir, no tuve pues tanta información, sí tiempo para investigar, pero no información, no hay todavía. Seguramente vamos a estar escuchando más información en el transcurso de esta semana, pero pues lo que les puedo comentar hasta el momento de lo que me enteré. No es bullying. Primera, esto pasa en la delegación Venustiano Carranza. El caso es que 2 jóvenes discuten, y uno de los jóvenes, el de 14 años que fue asesinado, estaba acompañado por una amiga. Esta amiga presencia absolutamente todo lo que ocurre. Se separan de momento,
Y esta amiga y este joven de 14 años que fue asesinado están sentados en una banqueta platicando cuando pasa el chico con el que habían discutido, que es el de 16 años, pasa con un arma de fuego, una pistola, le dispara directo a la cabeza y lo mata. Pues empiezan los gritos de la mamá, porque estaban afuera de la casa, empiezan los gritos de la mamá, los vecinos entrevistados dicen que la mamá gritaba histéricamente y que decía que ella sabía quién había matado a su hijo. Les digo, la mamá ya sabía quién lo había matado. Y lo grave de este caso es que ella dice que el otro chico, es decir, el que lo asesinó, el de los 16 años, no se han dado nombres, ya lo tenía amenazado desde hacía un par de días atrás. Esta amiga que acompañaba al joven que fue asesinado dio su testimonio y dijo que lo comentó en los medios de comunicación, que el pleito ocurre desde días antes y había estado agravándose porque el joven de 14 años había cometido un asalto en compañía del que lo mató y no le quiere entregar su parte. Y entonces ese es el pleito. O sea, el de 16 años dijo, oye, quiero mi parte de lo que nos robamos. El otro dijo que no. Y entonces ahí surge la discusión y le mete un balazo en la cabeza a este chavo. Quiero aclarar que ya los medios están comentando que el joven de 14 años que murió tenía ya una detención previa por asalto a alguna persona, algún transeúnte. Entonces, y también, ¿no? Ya se conocía que ambos jóvenes tenían adicciones al alcohol y a las drogas. Y yo aquí, pues quiero hacer esta pregunta, lanzárselas a ustedes, a ver ustedes qué opinan. Bueno, la mamá sabía en lo que estaba metido su hijo. Sabía que estaba siendo amenazado por otro joven. Y sabía que había sido por lo del asalto. O sea, que no había repartido el botín. Oigan, aquí, más allá de la cuestión legal, porque nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie, ni a violentar a otra persona, aun cuando considere que tiene una deuda. Pero además, ¿qué tipo de deuda? O sea, producto de robo, por Dios. Pero, ¿y las familias de estos jóvenes qué? ¿Dónde andan? O sea, saben a lo que se dedican sus hijos, saben que tienen problemas con el alcohol y con las drogas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sociedad más privada de moral, de valores? ¡Qué impresión! De verdad tenía que comentarles este caso, que no es bullying, porque al final pues fue un pleito entre ellos dos y pues los dos menores, ninguno de los dos menores era precisamente pues muchachos de buen comportamiento, aunque eso no justifica el que uno haya matado al otro. Y bueno, pues quería comentar este caso. Seguramente vamos a tener más noticias durante la semana, porque todo esto que les comento lo investigué en la mañana. Volviendo un poco al tema de la semana pasada, pues lo que vimos básicamente fue, ya saben, el caso de Anthony, que ya platicamos, el caso de la bebé de 11 meses maltratada y llevada al mismo hospital por su madre, y el caso de la niña de 7 años de edad de Sonora, que también les comenté, pues que estaba pendiente de quién era quien tenía la patria potestad realmente, porque esta niña aparentemente es hija de todos e hija de nadie, y finalmente quienes la maltrataban pues ni siquiera eran familiares, ¿no? Y todavía está en discusión este caso. Vimos las principales características que presenta un niño maltratado. Muy rápidamente se las digo, que es cambio repentino en el comportamiento o rendimiento en la escuela, un estado de alerta constante, es decir, estar en espera de que algo malo suceda, suelen tener mal comportamiento, tienden a salir de casa temprano o a llegar tarde, y en el caso del bullying pues es a la escuela, no quieren ir a la escuela. A veces dicen que
que se sienten mal, etcétera, y no quieren ir. Temen a los adultos y bueno, pues obviamente el mayor indicativo es cuando hay moretones o heridas físicas sin explicación y de forma repetitiva. A veces tienen problemas alimenticios, comen mucho o dejan de comer, tienen muy pocos amigos y siempre tienen una baja autoestima, es decir, se consideran menos que los demás. Por supuesto, pues ya hablamos también de las fuertes consecuencias del maltrato infantil, que son actos de violencia, es decir, pueden continuar siendo víctimas o se vuelven perpetradores, que es lo que vemos en este caso. Si nosotros investigáramos el caso que les acabo de comentar de la Venustiano Carranza, yo les puedo jurar que no tienen precisamente un buen ejemplo ni una vida muy sana, familiar, estos jóvenes, para que ahora se dediquen al alcohol, a las drogas y a robar. También sufren de depresión, obviamente está el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etcétera. Tienen comportamientos sexuales de alto riesgo o embarazos no deseados. Y bueno, pues esas son las principales características. Hay muchas más, pero estas creo que son las que más impacto tienen. Y justo con estas características que comenté, esta semana me hicieron favor de compartir un caso y pedí autorización para comentarlo acá en el radio. Les voy a platicar el caso de forma muy breve. Se trata de una chica. Hoy ella ya tiene 16 años, me parece, entre 16 y 17, por ahí anda. Tengo el gusto de conocerla, es muy bonita esta niña. Pero el caso en realidad me lo comparte su mamá, y esto me lo compartió porque ella escuchó el programa, escuchó las características y me dijo, oye, pues fíjate que sí, mi hija cayó en todas estas características, ¿no? Todas estas pues como focos que yo no podía ver de momento. Esto pasa, este caso sucede cuando esta chica tiene 5 años de edad, es decir, era pues una bebé todavía, iba en preescolar. Y su mamá me comenta que la niña empieza a ir al preescolar y todo está muy bien, pero después de un tiempo, bueno, unos meses, la maestra que estaba pues tiene que salir del puesto y dejan a otra maestra, y entonces la niña sufre un cambio radical dentro de la escuela, ya no quiere ir a clases y pues todo el tiempo le dolía el estómago, ya no quería ir, pero es una niña de 5 años, una niña de 5 años. ¿Qué posibilidades tiene de realmente decir qué es lo que está pasando? Y yo, una de las cosas que comentaba con la mamá, pues es que a esa edad no puede diferenciar si eso es lo normal en la escuela, ¿no? O sea, que a lo mejor pues así funciona la escuela, ¿no? Y no puede decírselo como tal a los papás. Y la mamá me decía pues que había como dejado de hablar, ya presentaba todas estas características, hasta que de repente pues adivinen que la niña aparece con unos arañazos pues en su hombro. Y entonces ahí sí es donde la mamá ya se alarma fuertemente, ¿no? Y le pregunta a la niña qué es lo que está pasando. La mamá me comenta un caso que fue como muy significativo, y que qué padre que la mamá tuvo la atención de escuchar a su hija, porque dice que estaba viendo una película de Disney. Ah, no es cierto, Narnia estaba viendo la pequeña, ¿no? Y la mala, ¿no?, de la película señala así pues a la niña, que es la protagonista, y dice que la niña sí puso una cara como de mucho miedo y dijo, así es mi Miss, ¿no? Y entonces pues es la mamá como que dice, oye, no, a ver, no, o sea, esto no puede ser normal. Y entonces, bueno, pues ya con lo de los arañazos, pues ya va y de inmediato, muy inteligentemente, va y denuncia ante el Ministerio Público. Pero aquí, ojo, ¿no? Lo que ella me dice es,
Pero ¿qué crees? O sea, se levantó el acta, me regresé a la escuela y obviamente les llegó citatorio y todo. Y bueno, sí, se armó una junta, etcétera, etcétera. Pero pues la maestra, por supuesto, lo negaba todo y decía que a lo mejor había tratado de detener a la niña y se le había pasado un poquito la mano, pero que no, que nada. Lo grave que me comentó la mamá, pues es que estaban por finalizar el ciclo escolar cuando finalmente hacen la denuncia y la maestra no fue sancionada, multada, ni nada, ¿no? O sea, dejaron que terminara el ciclo escolar y como prevención para que le hiciera algo a esta niña, le ponen una maestra, pues ahora sí que como de vigilante a la otra maestra, ¿no? En lo que terminaba el ciclo escolar. Para que no maltratara a la niña, pero, o sea, háganme favor. Y ya nos vamos a ir a un corte comercial, pero el final de esta historia se las dejo para el siguiente segmento. Está interesante y vamos a platicar un poquitito de leyes, porque pues sí es importante que sepan que si ustedes pasan por algo así con alguno de sus hijos, puedan denunciar y que realmente se sancione y se castigue a las personas. Esto pasa hace 15 años promedio, y pues todavía no se le daba como tanta importancia, pero ahorita que regresemos platicamos de lo que resta de este caso. Muchas gracias, no se me vayan, en unos minutos estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues estábamos platicando en el segmento anterior de este caso que me compartieron en la semana. Y bueno, pues les decía, al final de esta historia, pues es que no hubo ninguna sanción. La niña concluye el ciclo escolar y pues despiden a la maestra. Pero ese fue todo el castigo, no hubo mayor investigación, nada, ¿no? El día de hoy, en las leyes mexicanas, que bueno, ya estaba contemplado desde entonces, pero vaya, se le daba menos difusión a todo esto, pero el día de hoy las leyes mexicanas tienen una mayor protección para los menores de edad en contra de cualquier maltrato físico o psicológico, ya sea por parte de los padres, por parte de un familiar, por parte de cualquier adulto. Pero bueno, en específico hablando de este tema de los maestros que a veces se vuelven también agresores, pues les platico esta Ley General de Educación y quiero leer el artículo 42 de la Ley General de Educación, que dice que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con la edad. Aquí nos deja como abierto que la aplicación de disciplina escolar sea compatible con la edad. Yo me pregunto, bueno, ¿qué? De chiquitos no los podemos tocar, pero de grandes sí, o ¿cómo? ¿No? O sea, como que quedó abierto, pero también hay otra ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que en su artículo 13 dice: a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país. En las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros o personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación en contra de niñas, niños o adolescentes. O sea, a lo mejor la Ley General de Educación lo dejó un poco abierto, pero la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sí lo está contemplando como cualquier forma de maltrato. Y cualquier forma de maltrato, un maestro no puede tocar a un alumno, a menos que sea para detenerlo y contenerlo contra una agresión que esté cometiendo con otro o que esté poniendo en riesgo su propia vida. De otra forma, no es posible tocar al menor, ¿no?
Y bueno, pues palabras altisonantes o decirle que es un tonto, un burro, que no aprende bien, etcétera, pues tampoco, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de otro caso, si nos da tiempo todavía. Yo creo que sí nos da tiempo todavía de tratar otro caso, porque vamos a entrar ya de lleno también a casos de maestros que pues han pasado los límites de lo que pueden poner como disciplina. Y bueno, volviendo al tema de específico de este caso, la Ley General de Educación en su artículo número 76 dice que si la escuela viola las disposiciones de esta ley, se sancionará con multa hasta por el equivalente a 5,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica, y que las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, es decir, si vuelven a cometer esta agresión. Y también, pues obviamente, la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios de la escuela. Es decir, no nada más la sanción es para la maestra, sino también para la directora. Llama mucho la atención, en el caso que les acabo de compartir, que la directora supuestamente, pues muy dispuesta a ayudar a los padres denunciantes, pero pues porque también sabía que le iba a tocar a ella, ¿no? Y entonces lo único que hace, pues es escudarse y decir, voy a sacar a esta maestra. Ahora, también el Código Penal Federal, en su artículo 32, dice que están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29 los tutores y custodios por los delitos de los incapacidades que se hallen bajo su autoridad. Y ustedes creen que yo estoy exagerando con esto de las leyes, pero no, créanme que hay casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia. Y el caso pues más fuerte que yo he visto de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya obviamente se habían ido a demanda y salió en todas las noticias. Esto tampoco debe ser nuevo para ustedes, pero pues también se los comparto para los que no tuvieron oportunidad de accesar a esta información, que hay una escuela que tuvo que pagar 500,000 pesos como multa para reparar daños físicos y psicológicos. El caso de esta maestra que fue sancionada, bueno, obviamente fueron la maestra y la escuela. De hecho, estuvo detenida la maestra por unos días, precisamente porque los papás denunciaron agresión en contra de su hijo. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de este caso, de esta escuela que fue sancionada con 500,000 pesos. En realidad la maestra ni siquiera había tocado al niño. ¿Por qué entonces la sanción se vuelve tan fuerte? Bueno, porque la maestra no sabía cómo controlar al niño. El niño tenía ya varios reportes por parte de dirección hacia los padres de familia de que el niño no prestaba atención en clase, lo clasificaban como hiperactivo o con déficit de atención, pero la maestra, poco capacitada, no sabía cómo manejarlo y entonces solía llamarle la atención delante de todos sus compañeros y le decía que era el peor de los alumnos y que la tenía harta, etcétera, etcétera. Y esto lo hacía delante de todo su grupo. Entonces, pues, ¿qué provocaba? Pues que el resto de sus compañeros, pues, lo empezaran a agredir. Si la maestra podía, ¿por qué los compañeros no? Y entonces se empieza a volver ya un bullying directo y la maestra, pues, de alguna forma era la que fomentaba, ¿no?, esta discriminación al niño y estas agresiones que estaba sufriendo por parte de sus compañeros. Y entonces, bueno, pues los papás demandan, pierden la primer demanda, se van al amparo inclusive y lo pierden de todas formas, pero la Suprema Corte de Justicia atrajo este caso y atrajo 5 casos más que todavía está por resolver. Finalmente le concede a la mamá, ¿no?, que la maestra no tenía ningún derecho de llamarle la atención delante de todos. Esto es un tema durísimo. Esto yo lo trato mucho en las capacitaciones que doy a las escuelas acerca del bullying. Específicamente la capacitación es para el control de bullying. Y esto se los digo muchísimo. Antes, en otra época, en otras generaciones, era como muy frecuente, como muy normal, ¿no?, que la maestra nos dijera burros, nos mandara al rincón. Bueno, inclusive se decía, ¿no?, que la sangre con
no, la letra con sangre entra, así era el dicho, ¿no? Y bueno, pues los maestros tenían como derecho a poner castigos de esta forma, tanto físicos como pues de forma psicológica, ¿no? El que te manden al rincón discriminado, pues sí, era como fomentar con los compañeros la burla, ¿no? Así de, este es un burro. Bueno, hasta orejas de burro le ponían, creo, ¿no? Por lo menos así hemos escuchado algunos casos. A mí en mi escuela ya no me tocó, no sé a ustedes, pero esto se daba como en otra generación todavía, pero en la mía todavía era válido. Bueno, a mí todavía, yo aquí voy a quemar a la escuela en la que yo estudié, pero estudié en una escuela privada acá en el sur de la Ciudad de México, muy prestigiosa. Ya no existe esta escuela. Qué pena, ya no es prestigiosa porque ya no existe. Pero bueno, la directora pasaba con una regla de estas grandes para pizarrón y nos pegaba en las piernas y traíamos las calcetas abajo. Y entonces pasaba y, a ver, señorita Villar, sopas, ¿no? Y me pegaba en las piernas con la regla. Esas calcetas van arriba, ¿no? Y nadie decía nada. Y era, pues, lo normal. Si hoy esto estuviera pasando en una escuela privada, pues cualquier papá tiene derecho a ponerle una denuncia a la maestra y a decir, quiero que le reparen el daño a mi hija, ¿no? A mí sí me llegó a dejar marcar, no moretón, tampoco quiero exagerar, no es que nos diera con todo, pero vaya, el día de hoy eso está prohibido. Y eso es algo que yo hago mucho hincapié hoy en mis capacitaciones a las escuelas, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite del maestro? Ahora, yo platicaba pues con varias personas de esto y les decía, ya no se puede hacer. Simplemente está prohibido que un maestro o un director o cualquier persona que está dentro de la escuela toque a un menor o le provoque daño psicológico. Pero también sí me gustaría que los papás hicieran conciencia de, por favor, tampoco le quitemos toda la autoridad a los maestros. Yo cuando doy las capacitaciones también, yo también les digo mucho a los papás, sobre todo a los padres, les digo, no le quiten la autoridad al maestro, porque si ustedes le quitan la autoridad al maestro, el día que el maestro necesite defender a otro alumno, nadie lo va a pelar, ¿no? Entonces, pues tampoco, y si le quitamos toda la autoridad, pues, o sea, hasta el niño termina agrediendo al maestro, ¿no? O sea, tampoco extrapolemos este asunto de los derechos de los niños. Debemos empezar en esta generación de padres, pues a mediar la situación. Ni volvernos agresores, porque ya vimos que tampoco es una generación sana, ¿no? O sea, también con muchos rollos psicológicos y con traumas y demás. No nos vayamos a ese extremo de agredirlos física o verbal o psicológicamente, pero tampoco quitemos la autoridad al maestro. También pongamos disciplina a los alumnos de acuerdo a, pues ahora sí que a la falta que hayan cometido podemos encontrar la forma de hacerles entender. Los niños no se vuelven ni malos ni agresivos, no nacen odiando, no entienden de diferencias ni de socioeconómicas, ni de raza, ni de religión. Los niños cuando nacen no saben nada de esto. Esas son cosas que les vamos inculcando los adultos conforme vamos pues proyectándonos en nuestros hijos o en nuestros alumnos. Por favor, no fomentemos ni la quitarle la autoridad, ni tampoco la agresión. Y bueno, pues ya les decía yo que encontré muchísimos casos de maestros agresores y pues ahora sí que algunos ya están en revisión en las cortes, otras pues se lo callan porque los papás no saben hasta dónde pueden hacerlo, en fin. Si requieren de apoyo o asesoría, hablen, escríbanme, díganme cuál es su caso y yo con todo gusto les doy una orientación. Por último, vamos a comentar de forma muy breve el caso que estuvimos viendo de la maestra Marina Pérez Velázquez. Esto salió también hace tan solo una semana o 2 semanas, que es un video en YouTube que está hasta el momento, ustedes pueden buscarlo.
también en la delegación Venustiano Carranza. A ver, delegado de Venustiano Carranza, ¿qué está pasando en su delegación? ¿No? Anoche murió un joven de 14 años y bueno, esta maestra Marina Pérez del 4º grado dice que agredió al alumno diciéndole: vamos a luchar tú y yo. Dice que además él le fue a puñetazos. Esto es la noticia que yo leí en un periódico, pero ustedes pueden ver el video y está muy fuerte. Si ustedes lo buscan así, con el nombre de la maestra, van a aparecer cualquier cantidad de videos y comentarios que se ha viralizado este caso. Yo vi el video. Y sí, efectivamente, hay una parte en la que el alumno reta a la maestra. Es decir, ¿no? Volvamos. El alumno considera que la maestra no tiene autoridad alguna para pedirle que haga o realice sus tareas. ¿De dónde lo sacó? O sea, ¿acaso los papás le dijeron: no, tú no le hagas caso, no pasa nada? O sea, ¿por qué se sentía tan fuerte el niño, no? Pero por otro lado, la maestra, pues sí, por supuesto está totalmente fuera de los límites, y golpear a un alumno es algo totalmente inaceptable y castigado además por la ley. Ya veremos qué va a pasar con este asunto, porque se presentó el video, se presentó la denuncia, seguramente ahorita están pues entre que la Secretaría de Educación Pública, entre todas las autoridades, Ministerio Público y demás. Vamos a ver qué va a pasar. Todavía no hay información, les prometo que voy a seguir también el caso. Ya se nos acabó el tiempo. Lo único que quiero comentarles antes de irnos es que llama mucho la atención que vi entre todos los comentarios de este caso que les estoy comentando ahorita, de esta maestra que golpeó al alumno. Encontré casos en que apoyaban muchos, ¿no? Decían en los comentarios: no, qué bueno que se lo surtió porque los escuincles están fuera de control. Y otro caso, o sea, la opinión contraria, que decía que metieran a la cárcel a la maestra. Voy a hacer una encuesta en Twitter, ahí les encargo, contéstenla. ¿Ustedes qué opinan? ¿No? ¿Quién tenía la razón? ¿O de verdad tenemos que encontrar el punto medio de esta, pues, de esta autoridad y de esta disciplina que los niños deben de tener? Ya nos vamos a ir. Les recuerdo que el viernes hay repetición de este programa. El lunes a las 3 de la tarde regresamos con nuestra programación en vivo. Empezamos con el programa estelar Lecciones de Carrera. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook Educación Responsiva, Twitter @e_responsiva, correo electrónico contacto @educacionresponsiva.com, y en YouTube nos encuentran como Educación Responsiva. Y por último, nada más no quería dejarlo pasar. Me estaban preguntando que si ya sabemos de la hermanita de Anthony. No, todavía no tenemos noticias. Sigo investigando dónde anda la hermanita de Anthony. Les agradezco muchísimo que me hayan prestado una hora de su atención. Les mando muchos besos. Un saludo, por supuesto, al grupo de Vivanco, como siempre. Besos, y nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta Dios.